Hola compañeros y profesores, hoy vamos a hablar sobre inmunidad a infecciones, tuberculosis y COVID-19. Somos el equipo 8. Está conformado por Laguna González, Alicia Arturo, Soberanes Pérez Carla Rebeca, Ugalde Martínez Eira Noemí y Zavala Muciño María José. Bueno, vamos a iniciar con tuberculosis. ¿Qué es esta? Pues es una enfermedad infecciosa causada por bacilos del género Mycobacterium. Es una enfermedad sistémica que nos va a afectar mayoritariamente al sistema respiratorio. Y el mecanismo más frecuente de transmisión va a ser por vía aérea, cuando una persona tose o estornuda, por medio de las gotas de saliva que nos van a emitir una persona enferma con tuberculosis a otra persona sana de manera cercana y que cuenta con susceptibilidad para enfermar. ¿Puedes pasarle, porfa? Vamos a tener que entre los factores de riesgo se van a encontrar que las personas tengan VIH, desnutrición, diabetes mellitus o personas que tengan tratamiento con esteroides o situaciones que puedan alterar el sistema inmunológico. Tenemos que todos los órganos pueden desarrollar tuberculosis y la forma más común es la pulmonar y se presenta típicamente con síntomas inespecíficos como malestar general, pérdida de peso, tos, sudoración nocturna y con producción de esputo sanguinolento y purulento en la enfermedad cavitada. Y la tuberculosis extrapulmonar, esta es más diseminada tras la propagación hematógena a los órganos principales afectados que son los riñones, huesos y el vaso. Aquí en esta tablita tenemos uno de los principales signos y síntomas de las tuberculosis. Ustedes lo pueden parar ahorita cuando vean el video. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, ahora yo les voy a explicar acerca de la fisiopatología. Como mi compañero Alexis nos comentó, pues el contagio se va a producir habitualmente por vía aerógena, por los aerosoles de pequeñas partículas líquidas que en su interior encierran uno o dos bacilos. Al evaporarse, queda tan solo en el núcleo de bacilos que permanece flotando en el medio ambiente y se desplaza con las corrientes de aire, pudiendo ser aspirado por otras personas. Las partículas de tamaño que sean mayor a 10 nanómetros van a ser eliminados, va a haber una eliminación directa, ya que van a ser retenidos en la barrera mucosa de las vías respiratorias superiores y son eliminadas por el sistema defensivo mucociliar. En cambio, si el tamaño de estas partículas es menor, es decir, entre 1 y 5 nanómetros, tienen la capacidad de llegar hasta los alvéolos y desencadenan la primoinfección. La primoinfección es el conjunto de reacciones locales y generales que se producen en el organismo humano. La primera vez que éste se pone en contacto con el Mycobacterium tuberculosis y cuya forma de expresión y gravedad estarán condicionadas por dos factores. El primero, que es el número y la virulencia de los gérmenes, y el estado de las defensas del sujeto. En la mayoría de las ocasiones, los escasos bacilos que llegan hasta los alvéolos son fagocitados y destruidos por los macrófagos. Solo un pequeño porcentaje de las personas llegará a desarrollar la enfermedad. La mitad de ellos va a ser tempranamente y la otra mitad va a ser a los pocos meses, ya que se va a deber a otra reinfección que ahorita les voy a explicar. Como ya les había comentado acerca de la primoinfección, pues después de que se da la aspiración de Mycobacterium tuberculosis y llega a los alvéolos, pues desencadena la serie de respuestas tisulares e inmunológicas. En primer lugar, se produce un foco de alveolitis exudativa. Los macrófagos eliminan un determinado número de microbacterias y si la invasión no ha sido masiva, muchas veces no se pasa de esta fase local. Cuando la infección se propaga por las vías linfáticas intrapulmonares hasta los ganglios regionales, paratraqueales o mediastínicos, da lugar al llamado complejo bipolar, foco pulmonar y adenopatías. En esta fase es habitual que se produzcan pequeñas diseminaciones bacilares por vía hematógena a los segmentos apicales de los pulmones, también a los riñones, hígado y hueso, como lo había comentado anteriormente mi compañero Alexis. En las 2 a 10 semanas posteriores a la infección, se pone en marcha una respuesta inmunológica celular. En esta va a ser desencadenada por los antígenos de la membrana y del citoplasma de las micobacterias. Los macrófagos reconocen y procesan dichos antígenos y los muestran a los linfocitos T, que estos, mediante liberación de las linfocinas y la transformación de un gran número de macrófagos en células que pues van a estar altamente especializadas y van a ayudar a la lucha contra las micobacterias. También va a estar
presencia de interferón gamma. Y pues bueno, los linfocitos activadores de los macrófagos, también de algunas células epiteliales y gigantes, se sitúan concéntricamente para rodear y van a intentar destruir a los bacilos. Aquí podemos ver cómo se rodean y a esto se le va a llamar granuloma. Todo lo que va a estar rodeándolo van a ser macrófagos, linfocitos T, neutrófilos, células gigantes, células epiteliales, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Esto va a ser para intentar destruir a los bacilos y en caso, después de un tiempo, se va a reblandecer en su centro y deja un núcleo de necrosis gaseosa. Aquí lo podemos ver ya en el pulmón, cómo se ve la necrosis gaseosa. En muchos casos, este sistema defensivo controla totalmente la infección y una vez cumplido su cometido, se reabsorbe, dejando tan solo una pequeña cicatriz fibrosa que para mayor seguridad acostumbra a calcificarse. Y pues bueno, en estas circunstancias va a ser posible que la primoinfección haya sido asintomática y que incluso no deje secuelas detectables, pero lo que sí se va a quedar va a ser una memoria inmunológica que se pondrá en manifiesto con la prueba de tuberculina y va a permitir diferenciar a los individuos infectados. Va a dar una tuberculina positiva y pues una tuberculina negativa en caso de los no infectados. Y pues bueno, ahora les voy a explicar 3 situaciones diferentes. La primera va a ser una tuberculosis latente. Es cuando se va a encontrar la infección dentro del granuloma. El paciente pues no va a ser infeccioso. La segunda es una tuberculosis primaria o progresiva. La respuesta inmune no contiene la infección, por lo tanto va a haber una diseminación. Y la tuberculosis secundaria, que también se le conoce postprimaria, aquí va a haber una reactivación de la proliferación, ya sea por una reinfección o porque el hospedero se encuentra con alguna inmunosupresión. Y bueno, de cualquier forma, la respuesta va a ser diferente en cada individuo. Y pues así como lo manifestó Koch en un clásico experimento, él inoculó a un cobayo sano, le inoculó bacilos tuberculosos por vía subcutánea y se formó en el punto de la inoculación un absceso que posteriormente se ulceró y pues bueno, se infartaron los ganglios linfáticos regionales y al cabo de pocas semanas murió debido a una diseminación generalizada de la tuberculosis. Y bueno, hizo esta misma experimentación, pero con un animal que ya había sido previamente tuberculizado. Y en lugar de formarse una úlcera, se formó una escara que se cicatrizó, no aparecieron adenopatías y el animal no murió. Entonces, si sobrevive a la primera infección, es capaz de presentar un cierto grado de resistencia frente a posteriores agresiones, lo que le permite al menos localizar la enfermedad e impedir su diseminación. Esto explica en gran parte las diferentes características de la primoinfección y de la tuberculosis postprimaria en el hombre. Y bueno, para terminar con esto de la fisiopatología, aquí les puse una imagen del ciclo infectivo, que es básicamente lo que les acabo de explicar, cómo a partir de pues que una persona que ya tiene esta Mycobacterium tuberculosis estornuda, tose, y aquí podemos ver cómo en algunas gotitas va a ir la bacteria, cómo van a actuar los macrófagos, también aquí se pueden unir algún otro tipo de células polimorfonucleares, pueden pasar también al ganglio linfático para intentar destruir o al menos que se pueda encerrar pues todo este proceso para que se pueda tener en un lugar y no ande diseminándose o no ande recorriendo todo el cuerpo. Y pues aquí básicamente está en los alvéolos y también esta infección puede ir al sistema gastrointestinal, pero también se pueden formar nuevos aerosoles generando nuevas lesiones.
Bueno, compañeros, yo ahora les voy a hablar sobre la respuesta de inmunidad celular en la tuberculosis pulmonar. Bueno, ya como han mencionado, pues esta bacteria va a llegar a través a través del aire y pues va a llegar hasta los alveolos. Esto va a significar que ha superado pues ya la barrera mucociliar del tracto respiratorio, pero bueno, de defensa, por tanto, va a definir bueno, una disculpa, creo que se estaba trabando, pero bueno, que vuelvo a repetirlo. Una vez llegado pues esta bacteria hacia el espacio alveolar, pues va a significar que ha superado la barrera mucociliar del tracto respiratorio. Pero aquí se va a tener que enfrentar lo que es la primera línea de defensa, que son los macrófagos alveolares. Y bueno, este primer contacto es súper importante, ya que va a definir el control de la infección o el desarrollo de esta misma enfermedad. Vamos a tener algunos componentes de la micobacteria, como pueden ser proteínas, peptidoglucanos, que van a interaccionar con los receptores de tipo TOL, en específico con los TLR2 y los TLR4 de los macrófagos alveolares, y pues esto nos va a producir o inducir una producción de interleucinas y de factor de necrosis tumoral alfa. También vamos a tener que durante el proceso de fagocitosis, la micobacteria es incluida en un fagosoma y pues va a estar aquí destruida en el fagolisosoma, enzimas lisosomales y algunos de sus antígenos van a ser procesados y presentados a lo que son los linfocitos T, ya sean linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8. Aquí también vamos a poder identificar que los macrófagos alveolares, además de ser células efectoras, van a funcionar como células presentadoras de antígenos y pues van a podernos definir el curso de la respuesta a inmunidad adaptativa, ya sea TH1 o TH2. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que, como ya mencioné, en esta respuesta de inmunidad adaptativa va a tener que ser específica y bueno, esta respuesta va a depender en gran medida por la eficiencia de la respuesta, de inmunidad innata. Vamos a tener dos vías, que es la TH2 y la TH1. En la primera, vamos a tener que los macrófagos alveolares no van a ser capaces de controlar la infección y va a favorecer una respuesta inmunitaria humoral. Este es en el caso de la TH2. Y vamos a tener una producción de citocinas como interleucina 4, interleucina 6, interleucina 7, la 10, la 13. Y en contraparte, pues vamos a tener la TH1, que va a ser eficiente en estas infecciones causadas por esta micobacteria y va a ser caracterizada por la producción de citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2, la 12, la 18, entre otras. La siguiente, por favor. Vamos a tener que durante esta inmunidad celular, en la tuberculosis, va a ser generada por los linfocitos CD4, que van a reconocer pues, los antígenos de esta micobacteria presentados por los macrófagos alveolares en el contexto de las moléculas MHC2. Vamos a tener que estos antígenos provenientes del fagosoma van a constituir pues, el hábitat preferido de esta micobacteria y pues también van a tener un fácil acceso a las vías moleculares. Van a ser acoplados y presentados a los linfocitos TCD4 y como resultado los linfocitos TCD4 van a ser activados y van a empezar a producir interferón gamma. Esta va a ser una citocina de gran importancia porque pues, va a tener la capacidad de incrementar la función microbicida de los macrófagos. Vamos a tener lo que es la interleucina 1, que va a ser producida por estos macrófagos alveolares y va a promover la producción de interleucina 2 y pues la expresión misma de estos mismos receptores. La siguiente, Carlita, por favor. Aparte de estas citocinas, vamos a tener que algunas otras de igual importancia, como es el caso de los linfocitos T gamma delta, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y bueno, vamos a tener lo que son los linfocitos TCD8, ya que estos, aparte de de los linfocitos TCD4 y las células natural killer, van a ser aportadores importantes de interferón gamma, y bueno, los cuales van a reconocer antígenos micobacterianos en el contexto de las moléculas MHC1,
también van a tener algunas funciones citotóxicas, sobre todo en aquellas células que se encuentran infectadas. Y bueno, lo cual pues va a implicar el reconocimiento por las células CD8. También pues vamos a tener el factor de necrosis tumoral alfa, que es un mediador de la respuesta inflamatoria aguda. Y bueno, este va a ser responsable de muchas de las complicaciones sistémicas que se presenten en una infección grave. Vamos a tener que la principal fuente de este factor de necrosis tumoral pues van a ser los macrófagos activados, también pueden ser los linfocitos T estimulados o las células natural killer y los mastocitos. Entre las funciones importantes es que van a inducir la formación del granuloma. Bueno, va a ser un mecanismo de defensa para evitar la propagación de la infección, y también va a inducir la expresión de las quimiosinas, que son factores quimiotácticos que reclutan pues las células del sistema inmunológico a un sitio de infección. Vamos a tener también lo que son los linfocitos gamma delta, que van a ser igual células reclutadas hacia el sitio de lesión, van a ser de las primeras células en ser reclutadas y que van a secretar citocinas y quimiosinas. Y bueno, también vamos a tener al interferón gamma, que va a ser una citocina igual muy importante en el control de infecciones causadas por bacterias intracelulares. Y bueno, sus principales fuentes, ya mencioné, van a ser los linfocitos T y las células natural killer. Perdón. La interacción de este factor, de ese interferón gamma con su receptor, pues van a activar a los macrófagos alveolares y bueno, van a inducir la expresión de más de 200 genes que codifican para proteínas que van a estar involucradas en la respuesta inmune. La siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Aquí pues se tiene que tener en claro qué es lo que vamos a buscar, si lo que es tuberculosis latente o tuberculosis activa, ya que pues estas se diagnostican de diferente forma. Para la tuberculosis activa, pues la primera prueba que vamos a realizar va a ser una baciloscopía. En esta pues tienen que ser 3 tomas seriadas, las cuales van a buscar lo que denominamos como BAR, que significa bacilo ácido alcohol resistente. Estas deben ser reportadas en menos de 24 horas y tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que salgan negativas no descartan la tuberculosis, esto por diversos factores, y el más común de ellos pues es que no se hayan cuantificado la cantidad suficiente de bacilos o que la muestra pues no haya sido tomada de manera correcta. Con esta prueba no se puede identificar qué especie es la causante de la enfermedad y actualmente es mediante PCR por donde sí podemos identificarla. La siguiente, por favor. La otra prueba es la de cultivo. Estas pues se van a tomar las primeras muestras respiratorias de la mañana durante 3 días consecutivos y aquí se van a aislar los microorganismos. Los cultivos pueden tardar en desarrollar las microbacterias hasta, bueno, de 2 a 8 semanas aproximadamente. Entonces se consideran que tienen un crecimiento lento. El aspecto positivo de estos cultivos es que a través de ellos se pueden identificar, bueno, se pueden realizar antibiogramas, los cuales nos van a ayudar a evaluar la eficacia del tratamiento de los antibióticos frente a nuestra infección. La otra prueba, como les mencionaba, pues es la de PCR. Aquí, pues esta nos va a permitir diagnosticar la enfermedad, ver si existe alguna resistencia a algún medicamento de los que se prescriben, y también tiene la ventaja de que nos puede dar un diagnóstico en aproximadamente 2 horas. La que sigue. En cuanto al tratamiento, este tratamiento se llama TAES, que es tratamiento acortado estrictamente supervisado. Va a constar de 4 fármacos, los cuales son considerados como fármacos de primera línea. El primero de ellos es la isoniazida, el segundo es la rifampicina, el tercero es la piracinamida y finalmente el etambutol. Este tratamiento recibe este nombre porque pues, la principal causa de falla
contra el tratamiento de la tuberculosis, pues es el abandono o el mal apego a estos fármacos. Este tratamiento pues tiene una duración de 2 meses y se administra en 2 fases, la fase intensiva y la fase de sostén. En la fase intensiva se van a recibir los 4 medicamentos que les mencioné anteriormente, mientras que en la fase de sostén solo se van a administrar 2 de ellos, que van a ser la isoniazida y la rifampicina. La fase intensiva va a durar aproximadamente 2 meses y medio, que son pues 10 semanas, en donde el paciente tiene que tomar 60 dosis diarias, y en la fase de sostén, pues esta va a durar aproximadamente 3 meses y medio, lo que son 15 semanas. Aquí el paciente va a tener que consumir 45 dosis 3 días a la semana. Por ejemplo, los días lunes, los miércoles y los viernes. La siguiente. Bueno, ahora vamos a seguir con COVID-19. ¿Puedes pasarle, por favor? Bueno, vamos a tener que los coronavirus son una familia de virus que nos van a causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves y pues van a circular entre humanos y animales. El COVID-19 es causado por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, que como sabemos esta apareció inicialmente en China y de ahí comenzó a esparcirse a todo el mundo, convirtiéndose en una pandemia global. Existen muchos tipos de coronavirus, algunos provocan el resfriado común, otros han provocado brotes de enfermedades fatales. Estos incluyen el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, en 2003, el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS en 2012 y ahora el actual, que es el COVID-19. ¿Puedes pasarle, por favor? Bueno, vamos a decir que los síntomas comunes de COVID-19 van a incluir fiebre, tos, dolores de cabeza, fatiga y dolores musculares o corporales. Las personas con COVID-19 también pueden perder el sentido del olfato o el gusto, y los síntomas suelen aparecer de 2 a 14 días después de haber estado expuestos al virus. Pero incluso las personas que no parecen enfermas pueden infectar a otras, que son las personas asintomáticas. Se estima que el 50% de las infecciones son transmitidas por personas que no presentan síntomas, mientras que algunos con estos virus desarrollan una enfermedad potencialmente mortal, otros tienen síntomas leves y algunos nunca van a desarrollar síntomas. Contraer el virus pues es más peligroso para algunos grupos de personas, y esto incluye a los adultos mayores y a las personas con determinadas afecciones médicas. Estas afecciones médicas incluyen a la obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y pulmonares y también al asma. Y aproximadamente el 60% de los mexicanos tienen al menos uno de estos factores de riesgo, ¿no? ¿Puedes pasarle, porfa? Y bueno, les voy a decir unas pocas características. El SARS-CoV-2 pues tiene una espícula de proteína S que pues va a mediar la unión del receptor, así como su fusión con la célula del huésped. También tiene una proteína de membrana M que nos va a jugar un papel importante para el ensamblaje del virus, y tiene una proteína de la nucleocápside que va a estar involucrada en la regulación de la síntesis del ARN e interactúa con la proteína M al momento de la replicación viral. ¿Puedes pasarle, por favor? Y pues también va a tener una proteína de la envoltura E, que pues esta va a ser una proteína que nos va a funcionar como una porina, formando canales iónicos, y pues también va a participar en el ensamblaje del virus. Y el espectro de enfermedades respiratorias agudas y crónicas, entéricas, hematológicas y del sistema nervioso central. Y los tipos de virus beta-CoV, SARS-CoV y MERS-CoV generan infecciones potencialmente graves para el sistema respiratorio, como ya se los había comentado hace un rato. ¿Puedes pasarle, por favor? Bueno, ahora igual acerca de la fisiopatología, el mecanismo de transmisión pues es de persona a persona por medio igualmente de la vía aérea a través de las gotitas que se transmiten al exhalar, al toser, al estornudar e incluso al hablar, y pues van a ser inhaladas o depositadas en la boca, en las conjuntivas oculares. Y bueno, los factores virales y del huésped influyen en la patogénesis del SARS-CoV-2. La enzima convertidora de angiotensina tipo 2 o la AC2 es una proteína de membrana tipo 1 que tiene receptores en el pulmón, en el corazón, riñón e intestino, y pues principalmente está asociado con enfermedades cardiovasculares. Se ha documentado que la replicación viral primaria ocurre en el epitelio de la mucosa de la cavidad nasal y faringe. Los receptores AC2 que están localizados en el tracto respiratorio inferior de los humanos son los receptores celulares para SARS-CoV-2. Ya que el virión cuenta con
la glucoproteína S, de la cual les habló mi compañero Alexis, en la superficie del coronavirus, y pues esta va a ser capaz a unirse a este receptor AC2. Esta glucoproteína va a tener dos subunidades, la S1, que es para el tropismo celular, y la S2, que es para la fusión de las membranas. Y bueno, posterior a esta fusión de la membrana, el ARN del genoma viral es liberado en el citoplasma y el ARN no envuelto traduce dos lipoproteínas, la PP1A y la PP1AB, que forman el complejo viral de replicación-transcripción en una vesícula de doble membrana que continuamente se replica. Cuando la enfermedad progresa, puede ocasionar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que representa la causa de mayor mortalidad en los trastornos respiratorios agudos. Y pues bueno, como les había comentado, la S1 se une a ECA2 y la S2 aquí va a estar, ¿no? Aquí podemos ver el TMPRSS2, que pues va a ayudar a que se fusionen las membranas. Y pues esta va a haber un cambio conformacional, hace que se active y entra por endocitosis a la célula del hospedero. Así se adueña de la maquinaria energética y principalmente de los ribosomas, que pues estos nos ayudan a la traducción y van a permitir la lectura del material genético. Luego de la fusión y de la penetración se libera el genoma viral en el citoplasma, el ARN se dirige al ribosoma y empieza su lectura. Va a haber una formación de proteínas para la replicación y la traducción de cada parte del virus para formar copias. Las poliproteínas, de las cuales les hablé, PP1A y PP1B, sufren una proteólisis, se hacen unas proteínas más pequeñas y forman otros complejos para obtener el virus con cada una de sus estructuras. Aquí lo podemos ver, aquí están. Una de las proteínas forman el ARN polimerasa e inicia la lectura de la cadena ARN. Por una parte, se da la replicación de la cadena positiva a cadena negativa y habrá más formación de material genético. Por otra parte, se dará la traducción con la misma cadena, que se forman subgenomas, aquí, y estas darán proteínas estructurales. Se une la proteína M a la replicación para completar la información genética que entrará en copias virales nuevas, y pues también las proteínas estructurales irán al retículo endoplásmico, el cual después, gracias al aparato de Golgi, va a comenzar ya el ensamblaje. Van a formar las vesículas, se une a la proteína estructural junto con la nucleocápside, el ARN, y pues este proceso se repite para formar múltiples copias. El virus sale por exocitosis y la célula muere. Entonces las partículas virales infectan a otras células y así va a continuar el ciclo. Todo esto será en los neumocitos tipo 2, pero el cuerpo, al detectar algo extraño, genera una respuesta inflamatoria que lleva a una cascada molecular y celular, también de una activación de macrófagos, una acumulación de polimorfonucleares y una activación endotelial junto con una cascada proinflamatoria. Y bueno, aquí les puse una tablita en donde viene cómo se dan las etapas. La etapa 1 es el periodo de incubación. El paciente es asintomático, aquí puede tener o no el virus detectable. En la etapa 2 se da el periodo de contagiosidad, el paciente es sintomático no grave, el virus ya es detectable. En la etapa 3 hay un periodo de contagiosidad igualmente, el paciente es sintomático pero puede haber algún deterioro respiratorio grave. El virus es detectable con alta carga y en la etapa 4 el periodo es pues el de resolución, el paciente ya es asintomático y aquí aún puede detectarse el virus. Durante la fase 1 y 2 va a haber una respuesta inmune adaptativa que pues es requerida para la eliminación del virus y prevenir la progresión de la enfermedad. En la etapa 3 se puede dar el síndrome de liberación de citocinas, que pues genera un importante daño pulmonar, y el mal estado general del huésped y la presencia de comorbilidades facilitan la propagación del virus, y el tropismo por los órganos diana con receptores AC2, ya les comenté en qué órganos se encuentran estos receptores, así como una producción aumentada de algunas interleucinas que ahorita mi compañera Noemí les va a comentar. Y pues en resumen, la enfermedad grave se caracteriza por neumonía, linfopenia, y que van a activar la respuesta inmune exagerada que genera daño a nivel local y sistemático. Bueno, yo les voy a hablar lo que es la respuesta inmune ante el virus del SARS-CoV-2. Lo voy a dividir en dos partes, que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune humoral. Con respecto a la respuesta inmune innata, se
sabemos que en el caso del COVID vamos a tener lo que son los PAMs, que van a ser patrones moleculares asociados a patógenos. Estos van a estar asociados con su RNA. En cuanto a la proteína S, que ya habían mencionado, este se va a unir al receptor ACE2 de la célula huésped, y bueno, esta se va a fusionar con su membrana celular, va a formar un endosoma, y pues ahí de esta manera el RNA va a ingresar junto con el virus a lo que es la célula. Vamos a tener que los PAMs asociados al RNA son reconocidos por receptores de tipo TOL presentes en endosomas como el TLR3, el TLR7, el TLR8 y el TLR9. Esto nos va a generar activación de varias vías de señalización y factores de transcripción, tal es el caso como el factor nuclear kappa beta, la proteína activadora, el factor regulador de interferón 3 y el factor regulador de interferón 7. El siguiente, Carlita, por favor. Vamos a tener que tanto el factor nuclear kappa como la proteína activadora van a estimular la expresión de genes que codifican muchas de las proteínas necesarias para producir esta inflamación. Es el factor, bueno, como tal, vamos a tener el factor de necrosis tumoral, las citocinas como interleucina 1, interleucina 6 y la interleucina 12, así como algunas miocinas como la CCL2 y la CXCL8. En cuanto a los factores reguladores del interferón 3 y 7, van a promover la producción del interferón 1, tanto de tipo alfa como beta. Bueno, estos van a ser importantes frente a las respuestas antivirales y bueno, van a ser capaces de suprimir la replicación y diseminación viral en etapas tempranas y también van a inducir una respuesta inmune adaptativa efectiva. La siguiente, Carlita, por favor. En cuanto a la respuesta inmune humoral, vamos a tener que esta es de suma importancia, ya que va a ser nos va a decir cómo va a ser las fases posteriores a la infección, especialmente en la producción de anticuerpos, y bueno, de esta manera evitando una reinfección futura. Esta va a estar mediada por linfocitos T, que es esencial en la inmunidad adaptativa frente a las infecciones virales. En cuanto al microambiente de citocinas generadas por células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, va a dictar la dirección del tipo de respuesta que va a generar estos linfocitos. Vamos a tener los dos tipos de respuestas generadas por los linfocitos, que es los linfocitos TCD4 y los linfocitos CD8. En cuanto a los TCD4, estos van a organizar la respuesta adaptativa actuando a los linfocitos B en la producción de anticuerpos. Y en cuanto a los linfocitos T citotóxicos o CD8, estos van a ser esenciales para matar a las células infectadas por el virus. Respecto a los anticuerpos producidos por estos linfocitos B, la inmunoglobina M se produce cuando la infección está en un proceso más incipiente, mientras que la inmunoglobina G produce en etapas más tardías. Se demostró también que después de la enfermedad se tuvo un pico de inmunoglobina M al 9º día, mientras que en la inmunoglobina G tuvo un pico a partir de la 2ª semana. La siguiente, Carlita, por favor. Bueno, en esta imagen está más o menos todo este proceso. Vamos a tener que en la fase inicial aguda por la infección del SARS-CoV-2, vamos a tener que el epitelio alveolar va a liberar lo que son los patrones asociados a patógenos y los patrones asociados al daño. Posteriormente, vamos a tener que los macrófagos alveolares van a reconocer estos patrones y van a iniciar el proceso de inflamación, liberando pues ya las citocinas proinflamatorias que acabo de mencionar. Vamos a tener activación del sistema de complemento, así como también de los macrófagos que van a estar derivados de monocitos y células dendríticas. Esto nos va a generar una amplificación de la respuesta y pues va a alterar la permeabilidad endotelial y bueno, aumenta la infiltración de monocitos, células dendríticas y neutrófilos. Posteriormente vamos a tener lo que ya es la presentación antigénica de células dendríticas a los linfocitos T. Y bueno, la siguiente, por favor, Carlita. Vamos a tener tanto una respuesta eficiente como una respuesta no eficiente, en la cual en la eficiente vamos a tener la neutralización del virus por anticuerpos específicos y pues también la apoptosis de las células alveolares infectadas mediante pues ya este proceso de señalización de linfocitos. En cuanto a la respuesta disfuncional del sistema inmune, vamos a tener una masiva infiltración de células del sistema inmune innato, que son lo que conocemos como tormentas de citocinas, puede ser tanto de la interleucina 6, el
el factor de necrosis tumoral, la interleucina 12, que son muy importantes. Vamos a tener también un profundo daño endotelial y una alteración de la permeabilidad del epitelio alveolar. Estos serían condiciones normales, o sea, porque sabemos que el virus del SARS-CoV-2 es capaz de alterar o producir un inadecuado comportamiento del sistema inmune, que pues va a determinar que la enfermedad curse de manera grave, crítica o incluso pues, llegar a provocar la muerte. La siguiente, Carlita, por favor. Les voy a hablar sobre el diagnóstico de COVID. La primera prueba es la prueba de PCR. Esta prueba pues es considerada la prueba principal para la detección del coronavirus. Está diseñada para la detección cualitativa de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2. En muestras van a ser muestras tanto de tracto respiratorio superior como del inferior mediante hisopados nasofaringeos o orofaringeos. Es una técnica sensible y específica en muestras respiratorias y se realiza en todos los pacientes que cumplen los criterios clínicos para esta enfermedad. También permite identificar portadores del virus que son asintomáticos. La siguiente, por favor. La segunda prueba es la prueba de antígenos. Esta prueba detecta una proteína localizada en la cubierta del núcleo del virus a través de una muestra de nariz o de la garganta. Va a detectar la presencia de ciertas proteínas, como ya les había mencionado, y es recomendable realizarla entre el día 1 y el día 7 desde el inicio de los síntomas. No se recomienda para personas asintomáticas y se pueden tener resultados en aproximadamente de 15 a 20 minutos. La siguiente prueba. La tercera prueba, pues es la prueba de anticuerpos IgG y también la de IgM. Se va a tomar una muestra de sangre, pues se usa para medir los niveles de estos tipos de inmunoglobulina. Como sabemos, los anticuerpos pues van a ayudar al sistema inmunológico a combatir la infección. Cuando se detecta la IgM, pues nos indica que hay una infección reciente o que se está cursando por una. Y cuando hay presencia de IgG, pues significa que el cuerpo ya está creando anticuerpos protectores para combatir la enfermedad o defenderse cuando esté expuesto nuevamente ante el virus. Es útil para identificar personas que contrajeron el virus y estas hayan sido asintomáticas o no. También, pues, no debe usarse para diagnóstico de enfermedad de COVID-19 y su sensibilidad va a depender del tiempo transcurrido desde el momento de la infección. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener tratamiento diferente para cada gravedad de la enfermedad. En la primera, pues va a ser la gravedad leve. En estos casos, pues son los que no presentan evidencia de neumonía o hipoxia. Quienes presentan frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno en sangre mayor o igual a 94%, se les da un tratamiento sintomático y seguimiento telefónico, es decir que pues el manejo de los síntomas es similar al de otras enfermedades víricas agudas. Aquí vamos a incluir antitérmicos y analgésicos para la fiebre y para el dolor de cabeza. La siguiente, por favor. Para los casos de gravedad moderada, estos casos pues, son los que presentan signos clínicos de neumonía, que es fiebre, tos, disnea, respiración rápida y una saturación de oxígeno en sangre mayor o igual al 90%. A estos pacientes se les va a indicar heparina no fraccionada, la dexametasona u otros corticosteroides, el redesivir y finalmente el tocilizumab. La siguiente. Y para el tratamiento de gravedad alta, pues para estos pacientes son los que también presentan signos clínicos de neumonía, que como ya les mencionaba, pues la fiebre, tos, disnea, respiración rápida, pues su frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, su dificultad respiratoria grave y la saturación de oxígeno pues va a estar menor al 90% al aire en ambiente y se le va a mandar lo que es heparina no fraccionada también,
la dexametasona u otros corticosteroides y finalmente el tocilizumab. Y la siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí ya terminamos nuestra exposición. Aquí están nuestras referencias bibliográficas y por favor síganse cuidando mucho.